Ya, ya se está grabando. Ahora sí. No sé si lo escucharon, pero lo voy a repetir otra vez. La formas de dominación, bueno, claramente, como les decía ahora, las personas pues indígenas, las personas originarias de los lugares, las personas afrodescendientes, no van a querer trabajar 12 horas al día o trabajar por solo comida. Va a haber una resistencia, ¿ok? Y van a haber dos formas de dominación. Una se conoce como asimilación. La asimilación es la forma en la cual, por ejemplo, todas las organizaciones políticas previas a la llegada de los europeos se mantienen, ¿verdad? Es decir, asimilan, perdón, se quitan. Es decir, van a matar a caciques, van a matar a reyes que hayan tenido, etcétera, etcétera, y van a instaurar su propia, su propia cuestión o forma de gobierno. ¿Sí me van entendiendo? Es decir, en la asimilación se quita toda forma de gobierno previa a los europeos y se instaura la europea. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Por ejemplo, Sí, todo claro. nosotros, los latinos, fuimos asimilados por los españoles. Es decir, aquí se mataron a las máximas figuras que representaban un poder político. Por ejemplo, en México se mató a Moctezuma, bueno, aquí en Costa Rica se mataron a los principales caciques, en el sur del país se mataron a todas las principales figuras como Atahualpa, ¿cómo se llama? Yupanqui, todos estos, es decir, los eliminaron, ¿ok? Y está la otra que se conoce como la anexión, ¿verdad? Por si les suena, por la anexión de Guanacaste, etcétera, etcétera. La anexión es cuando las figuras políticas de el lugar que se va a colonizar se mantienen, pero le responden al imperio. Por ejemplo, lo que pasó en la India. La India mantuvo su sistema de castas, mantuvo su organización social, pero los líderes políticos le respondían a la India. Es decir, no mataron al pueblo, no mataron a los políticos, sino más bien los agregaron a su imperio. Va quedando claro la diferencia entre anexión y asimilación. No, voy a repetir otra. Ok, vamos a repetir. La asimilación es cuando los europeos eliminaban a todas las figuras de poder en el lugar que dominaban. Es decir, los caciques, los reyes, todo eso los mataban o los hacían perder su poder, ¿verdad? Eso es asimilación. En la anexión, las figuras de poder no son exterminadas, pero llegan a responderle siempre al país europeo. ¿Ok? Es decir, se mantiene el rey. Sí, pero este rey ya no es un rey solo, es un rey que tiene atrás al imperio británico que le está pidiendo materias primas constantemente. ¿Va quedando claro? Ok, profe. Ok. Y estas formas de dominación, bueno, se van a ver en la... Profe, Sí, señor. disculpe. O sea, Dime. como que se unen más bien. Exactamente, lo anexan. Es decir, Ok, no, no hay una matanza, pero le responden al imperio. ¿Sí? listo. Mientras que en la asimilación matan a todos, matan, por ejemplo, en México se mataron a los aztecas, todos los Moctezuma fueron asesinados, que se conoce como la noche triste, ¿verdad? Donde agarran a toda la familia de Moctezuma y los españoles les cortan la cabeza en Tenochtitlan, ¿verdad? Es decir, de una manera violenta le están diciendo al pueblo, nosotros somos el poder ahora, ¿ok? Mientras que en la anexión es el mismo poder que se mantiene y le responde a, pues en este caso a la reina, ¿verdad? Y a las instituciones inglesas. Eh, Estas dominaciones se van a ver en la explotación agrícola.
Es decir, se van a implantar, por ejemplo, grandes sembradíos, se va a modificar el terreno, por ejemplo, para ponerles el caso, pues, más cercano que podemos identificar nosotros es, no sé si han ido por la zona de Limón y han visto un montón de banano sembrado. Eso antes no era banano, ¿verdad? Claramente, era selva. Eso fue modificado para sembrar un solo monocultivo. Eso es lo que se va a hacer en estos grandes lugares, ¿verdad? Se va a modificar el terreno para hacer, pues, cultivos de algodón, cultivos de, hule, cultivos de, poner minerías, poner otras cuestiones para explotar las materias primas, ya sean metales preciosos o ya sea mediante la agricultura. También se va a ver una explotación de la fuerza de trabajo, el uso de la esclavitud, el uso de mano de obra, ¿verdad? Poco remunerada, se les va a pagar con comida, se les va a pagar incluso con solo mantener la vida, ¿verdad? Claramente, el nacimiento de las mayores empresas que tenemos ahora no es un nacimiento, pues, rosado, ¿verdad? Es producto, es una historia de hadas, no es que llegaron, por ejemplo, chicos, y esto es una cosa que quiero traer a colación y perdón por el comentario político, pero creo que estoy en la necesidad de hablarlo. Yo no sé ustedes, chicos, pero justo hace 100 años las personas trabajadoras estaban luchando por trabajar solo 8 horas al día. Estaban trabajando, por ejemplo, estaban luchando por tener un día de descanso. ¿Y saben por qué luchaban? Porque a los empresarios, a los dueños de la ebanistería, de la panadería y de la zapatería, no les querían dar un día de descanso. No les querían que trabajaran solo 8 horas, querían que trabajaran todo el día si pudiese. Y producto de eso, por ejemplo, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador porque en Chicago se masacraron trabajadores que estaban luchando por solo trabajar 8 horas al día. El 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer, se conmemora porque en una fábrica, mujeres que estaban luchando por tener días de descanso, el patrón las encerró y quemó la fábrica junto con ellas. Por eso se celebra el Día de la Mujer. A lo que voy, chicos, los derechos laborales que tenemos ahora, como la jornada de 8 horas, el pago de horas extra, tener un día de descanso, tener derecho a las vacaciones, a un aguinaldo, todo ha sido forma de lucha. Y me parece importante que ustedes se pongan a pensar sobre por qué quieren poner una jornada de 8, de 12 horas, con 3 días a la semana libre. ¿Qué se están ahorrando? ¿Por qué quieren eliminar un puesto de trabajo? Lo dejo para que lo planteen, para que se lo planteen, chicos. A veces estas cuestiones de es que viene inversión extranjera, es que si no, no se dinamiza la economía, va a ir en costa de nuestros derechos laborales, de literalmente luchas que dieron personas en el pasado que murieron para nosotros tenerlas. Realmente las memorias de esas personas anónimas que murieron valen la pena, ¿verdad? Solo lo dejo ahí para que, por ejemplo, ahora está en discusión la jornada esta 4x3 que dicen que es obligatorio, chicos, pero yo no sé, en la mayoría de trabajos que yo, bueno, yo nunca, yo sí he sido profesor mucho tiempo, pero antes de eso, pues me dediqué a otras cuestiones, trabajé en un call center, por ejemplo, y ahí pasábamos rotando cada rato, si uno se enojaba, lo echaban, yo nunca, 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 nunca. Por ejemplo, si no queríamos trabajar horas extra, al mes siguiente nos decían, bueno, muchas gracias y lo despedían fácilmente. Es decir, hay una falsa idea de que uno toma las cosas por autonomía. Si saben que no toman horas extra, saben que van a tener un problema con su jefe, por ejemplo. Y eso nosotros lo sabíamos porque cada vez que se rechazaban horas extras, se despedían a las personas. O sea que al fin y al cabo no es voluntario, lo haces porque si no, te echan del trabajo. Sí me estoy dando a entender. Y el tema es ese, chicos. Estén pendientes y luchen por sus derechos siempre. No dejen, por ejemplo, que los golpeen en sus lugares de trabajo. Y ustedes no pueden decir, profe, ¿cómo? Bueno, hace unos meses salieron unos videos de cómo le golpeaban a dos mujeres en Costa Rica que estaban trabajando, las golpeaban en su lugar de trabajo porque creían que se habían robado algo. O sea, ¿me entiende?
Es lamentable que eso pase en un país que dice respetar los derechos de las personas y sobre todo de las trabajadoras. Ok, ahora volviendo. Se da una explotación de la fuerza del trabajo. Claramente, estas personas que están aquí, las ven acá, en esta imagen. Ok, ¿será que me fui? Aló. Sí, profe, Sí yo se escucho. ve, profe. Ok, perdón por el monólogo político. Yo sé que estuvo mal. No es mi cuestión decirles lo que tienen que pensar y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero me gusta poner esas capsulitas a mí. El punto es este, chicos, ven a estas personas, ¿qué están haciendo? Están llevando cargando a alguien. Ajá, ¿ustedes creen que ellos quieren estar ahí? ¿Y alguien quién? ¿Qué, a quién? A alguien. O sea, pero definamos a ese alguien. ¿Quién es ese alguien? El jefe. El jefe, pero ¿qué color de piel es? Es un blanco, ¿ok? Europeo. Ellos son probablemente africanos, están cargando una persona, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Bueno, explotando su fuerza de trabajo. Están ahí levantando a esta persona blanca, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y esto va a provocar una dominación cultural. Es decir, van a haber una estructuración de clases en el cual el europeo va a estar en la cúspide y claramente entre más oscuro sea su color de piel, más bajo va a estar en la pirámide social, ¿verdad? Por ejemplo, muy probablemente estas cuatro personas afrodescendientes sean esclavos de este señor blanco. Para darles más contexto, él es el príncipe Leopoldo II, heredero al trono de Bélgica, y ellos son personas esclavas de un lugar que se conoce como Ruanda. ¿Ok? Al punto que quiero llegar, chicos y chicas. En la actualidad, ¿ustedes creen que el racismo se mantenga? Sí. Ajá, lo vemos, por ejemplo, hace 2 años en Estados Unidos estaban matando a una persona porque pagó con un billete falso. A una persona afro, un policía estuvo encima del cuello de la persona 8 minutos y 46 segundos, provocándole su muerte. Es decir, que veamos estas cosas como cuestiones inhumanas y que son parte de otro mundo que no conocemos, no es tan así. Aún vivimos esta época, aún vivimos en el racismo. Por ejemplo, chicos y chicas, yo trabajo en Talamanca y trabajo con población diversa. Tengo chicos italianos, franceses, costarricenses, indígenas, afrodescendientes. Y aquí el tema racial es todo un tema. Por ejemplo, tengo varios estudiantes indígenas que les dicen cholo, así sin nada, y lo ven normal, porque no entienden, digamos, toda esta connotación peyorativa. Ahora entre los chicos está muy común decirse neiro, como nada, como hey, neiro, traiga. Y yo es como, chicos, suave, pero ¿por qué se tratan así, verdad? Negro fue una palabra despectiva. Ustedes me pueden decir, no, profe, es que ahora aquí, allá, yo tengo un amigo negro y yo le digo negrito, e incluso mi esposa me dice, ¿qué, mi negrito? Etcétera, etcétera. Sí, pero negro antes era una palabra que literalmente significaba esclavo y eso nadie se lo va a quitar. Y habrán personas negras ahora que dicen que les digan negro, que no tiene nada de malo. Claro que sí, no tiene nada de malo si les dan el permiso, pero eso no quiere decir que en un contexto, ¿verdad? La palabra negra no sea utilizada como insulto. Y ahí es donde está el detalle. Otra cuestión que quería hablar, estas son las formas de dominación y se dan las inversiones de capital. Aquí empiezan a nacer las primeras empresas, empiezan a hacer la VOC, por ejemplo. ¿Alguno vio Piratas del Caribe? La película de los piratas, Jack Sparrow, etcétera, etcétera. Sí. Ok, en esa película sale la empresa, se llama La Vogue, es la que está defendiendo el capitán este, ya se me olvida, rechaza la chica, la principal, la bonita, lo rechaza, bueno, se va, deja de ser como oro y lo contrata La Vogue y empieza a perseguir a Jack Sparrow todo el mar en la segunda película. Bueno, La Vogue es la primera empresa capitalista, ¿verdad? Es decir, de personas que tenían dinero para hacerle fuerte y luchar contra las monarquías. Y
para seguir con estas cuestiones. Bueno, ¿cuáles consecuencias tenemos? Explotación de la mano de obra. Claramente va a haber una esclavitud, claramente no van a haber jornadas laborales, las personas van a ser explotadas en su puesto de trabajo. Hay un dominio cultural, lo europeo es bueno, es civilizador, es blanco, todo lo que no sea europeo es otro, es feo, es inculto, por ejemplo. Hay una segregación racial, va a haber divisiones por el color de piel, los blancos van a tener un privilegio, las personas indígenas van a tener otro y los negros, lamentablemente, las personas afro no van a tener ninguno, van a ser esclavos, va a haber esclavitud y todas estas luchas de poder, esta necesidad por dominar territorios van a provocar rivalidades entre las metrópolis. Es decir, el imperio alemán no le va a gustar mucho el imperio ruso, el imperio austrohúngaro no le va a gustar mucho el imperio ruso. Y así van a empezar a tenderse una serie de cuestiones que van a dar pie a, eh, a una división, ¿verdad? Y a una serie de rivalidades que van a fomentar, por ejemplo, el odio. ¿Por qué, chicos? Vean, va a haber una lucha por este lugar que se conoce África, ¿ok? Acá, ven que aquí hay como una división territorial de lo que es los dominios de Inglaterra. ¿Saben por qué? No. Ok, porque va a haber una conferencia que se va a conocer como la conferencia de Berlín, se va a dar acá en Berlín, Alemania. Entonces se van a hacer diferentes tratados para decir hasta dónde llegaba el imperio alemán, hasta dónde llegaba el imperio belga, hasta dónde llegaba el imperio portugués, el imperio español, sucesivamente en África. Es decir, se empiezan a repartir África. En la conferencia de Berlín se reparte África. ¿Qué va a pasar? Bueno, esos tratados no se van a respetar y posteriormente van a terminar con la guerra. ¿Va quedando claro? ¿Quedó claro, por ejemplo, qué es el imperialismo? Sí, más o menos. Sí, profe. Ok, vean, antes de ir a otra cuestión, vamos a ver exámenes. Vamos a ver. Exámenes, primera prueba. Vean, vamos a ver. Ahorita se abre. Denle un momento. Es que, bueno, si tienen una compu mejor que la mía, pueden revelar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que quiero, entre otras cuestiones, mostrarles qué tipo de preguntas les puede venir en el examen. ¿Ok? Para que vayan viendo. Claramente este tema lo vamos a tratar más. Voy a darles una practiquita ahí para que vayan haciendo. Y yo detesto cuando esto se me actualiza porque se queda pegado todo. Ok. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo. Por ejemplo, vea, esta primera pregunta dice, la conferencia de Berlín, ¿la están viendo, chicos, chicas? Sí, Sí, profe. sí se ve. Sí. Dice, la conferencia de Berlín realizada entre 1884 y 1885 tuvo como objetivo, lo que les decía, ¿qué hizo esta conferencia de Berlín? Frenar el expansionismo europeo en África y en Asia, es decir, que las colonias dejaran de expandirse. No, ¿verdad? Dice, repartir entre las potencias europeas solo los territorios del norte de Asia. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿dónde era la conferencia de Berlín? ¿Qué se estaba dividiendo? África, ¿verdad? Entonces esta queda descartada. Solucionar los conflictos entre Francia y Reino Unido por el control del canal de Suez. No. O establecer las pautas de la colonización de África por parte de las potencias europeas. Aquí la correcta es la D. ¿Ok? Pero, por ejemplo, este es el tipo de preguntas que les puede venir. Por ejemplo, esta, el imperio colonial que a finales del siglo, ¿saben cómo funcionan los números romanos, chicos? Eso es muy importante.
Sí, ¿Cómo, Sí, cuál profe. siglo es? ¿Qué siglo está hablando aquí? el 19. Muy bien, ok. Para los que no sepan cómo funcionan los números romanos, por ejemplo, los números romanos son con palitos, ¿sí? Por ejemplo, este es ¿un qué es ese? 1. Ok, muy bien. Este es un, 2, ok, entonces este sería un 3. Ok, pero ¿cómo hago 4? Bueno, para hacer 4 tenemos que conocer que el número 5 es este, ok. Se conoce como la V, ok. ¿Cómo sería 4? Bueno, 4 es 5 menos 1. Entonces, los números romanos, siempre que tengan uno a la izquierda, va a restar 5 menos 1. 4, Ok, muy bien, así sucesivamente. Entonces, 6 es V más 2, 7 es, perdón, V más 1, ¿verdad? 7 es V más 2, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, cuando el número esté en la izquierda, va a restar. Entonces, 10 más 10 menos 1 es 19. Así sucesivamente, ¿ok? Si tienen algún problema con los números, no olviden en preguntarme, con mucho gusto los explico. Entonces dice que al final del siglo XIX, el imperio que aglomeraba aproximadamente el 23% de la población del planeta fue el belga, alemán, francés o británico. Esa ya la pueden. Británico. Muy bien, el británico, claro que sí. Británico es el imperio que va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el imperio español está cayendo. Ya pierde su control, ¿verdad? Porque llega a ser dominado por los franceses, por Napoleón. Eh, pero bueno, eso es algo que ya sale del curso. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial, me, pum pum, vamos a hablar luego de eso. Vamos a ver. Ok, vea, esta es otra pregunta que les puede salir muy importante sobre el tema que estamos viendo. Dice, en el curso del siglo, ¿cuál? 19. Un puñado de países conquistó con relativa facilidad el resto del mundo no europeo. Y cuando se molestaron y cuando no se molestaron en ocuparlo y gobernarlo, establecieron su superioridad incontestada a través de su sistema económico y social, de su organización y tecnología. Dice que esto es una cita de un señor que se llama Eric Hobsbawm en este libro que se llama Historia del siglo XX. Dice, el texto anterior hace referencia a un proceso histórico llamado A, Primera Guerra, B, Industrialización, D, C, Descolonización o D, Imperialismo. La correcta es la D, Imperialismo, ¿verdad? Aquí le está diciendo que básicamente Europa llegó a conquistar con relativa facilidad que el mundo no europeo, ¿verdad? Lo van viendo las palabras claves. Chicos, chicas, Sí, profe. sí, seguras, seguros. ¿Seguros? Bueno, eso es la Primera Guerra Mundial, lo vamos a ver después. Por ejemplo, vean. Esta es una clásica. Esta la he visto como 3 veces en los exámenes. Dice, como resultado del proceso industrial desarrollado durante el siglo XIX, las potencias europeas necesitaban colocar sus excedentes de producción y al mismo tiempo adquirir materias primas a bajo costo. Esta situación generó procesos de dominación europea en territorios de Asia y África. ¿Ok? El texto anterior identifica un proceso de expansionismo europeo a finales del siglo XIX de tipo, es decir, esto que está aquí, ¿qué características tiene? Características sociales, políticas, geográficas o económicas. ¿Ok? Económico, si no me equivoco. chicas. Muy bien. ¿Por qué no es social? Porque no me está hablando de racismo, porque no me está hablando de dominación de un pueblo sobre otro, no me está hablando de cómo se vivía, ¿ok? Lo social siempre va a tirar a las personas, ¿sí?
Lo político, por ejemplo, aquí si me hablase de cómo llegaron a acuerdos, cómo se hizo tratados de comercio, eso es político. Si fuese geográfico, nos estaría hablando de territorio, nos estaría hablando de por ciento, de lugares, ¿verdad? Geográfico, de lugares, pero nos está hablando de que necesitaban colocar excedentes de producción, nos está hablando que necesitaban adquirir materias primas a bajo costo. Eso es una característica económica. Sigan viendo el tipo de preguntas que les puede llegar. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, no se sientan abrumados, ¿verdad? Yo sé que pueden ver estas preguntas y dicen, bueno, ¿cómo carajo hace el profe para entenderlo y verlo tan rápido y así allá? Yo sé que tengo que dejarlo, para eso va a haber práctica, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan son cómo pueden encontrar palabras claves o cuestiones que los hagan entender lo que se les está preguntando. Porque, por ejemplo, todo esto que está aquí es adorno, es para que ustedes vean que la pregunta tiene que ver con algo y la cuestión que le están preguntando están acá. Y todo esto sigue siendo adorno. ¿Y dónde está la parte importante? Acá. ¿Lo van viendo? ¿Por qué? Sí, Porque es acá donde les está diciendo que es de orden económico. ¿Ven el punto? Esto es para que ustedes se ubiquen. Esto es lo que les están preguntando. Entonces, ¿qué necesito? Que entiendan que van a tener que leer mucho en el examen y van a tener que leer con calma, respirar, entender qué es lo que le están preguntando. Y si se sienten abrumados, soltar un poquito, pensar en sus perritos, en sus gatitos, en sus bebés si tienen, y volver a concentrarse. Está bien desconcentrarse un momento, pero volver a concentrarse y ver qué es lo que le están preguntando. Literalmente en el examen viene la respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, esto no, esto es de la guerra. Por ejemplo, ¿qué efectos tuvo el imperialismo en el mundo? A, la independencia de África. B, el desarrollo de la industria en la gran parte del mundo. La redefinición de fronteras en territorios ocupados o la aparición de potencias hegemónicas africanas o asiáticas. la B. No, las industrias solo estaban en un lugar, en Europa. ¿Qué era lo que se necesitaba de los otros países? Materias primas, es decir, transportar el banano, el algodón, el hule, ¿verdad? A otros lugares. Lo que efectos tuvo el imperialismo, bueno, definieron las fronteras de los territorios ocupados. ¿Por qué? Porque básicamente las fronteras que llegaron a imponer eran fronteras de los territorios donde los europeos manejaban y tenían control. ¿Verdad? Se lo estaban disputando ¿con quién? Con otros europeos. Entonces hacían fronteras. No, claramente no tenían que ver nada con las fronteras que ponían antes las tribus. ¿Tenían fronteras o no tenían? ¿Verdad? Entonces, la correcta aquí es la C. Vamos con esta última, que tiene que ver con una que les puede venir también. Lea el siguiente texto. Las razas superiores, vienen entre comillas, las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores. Yo mantengo que ellas tienen un derecho, porque también tienen un deber, el deber de civilizar a las razas inferiores. Dice que esto lo dijo un señor que se llama Jules Ferry, que es un fragmento a un discurso de la Cámara de Diputados en 1885. Dice, el texto anterior es una justificación imperialista de orden A, social, B, político, C, ideológico o D, económico. La A. No, no es social. ¿De qué? B. Político. No, es ideológico. ¿Por qué? Porque está hablando de su ideología. ¿Y cuál es su ideología? Que hay razas superiores. ¿Ok? No me está hablando cómo vivía, qué era lo que hacía. No, me está hablando que él cree, es decir, Jules Ferry, cree que hay razas que están hechas para dominar a otras. ¿Sí?
Y eso es ideológico. Por ejemplo, también si aquí hablara de religión, ¿qué sería? Ideológica. Porque me está hablando de un tipo de creencia. No me está hablando de cuestión social. Es muy diferente. Por ejemplo, si aquí me hablara de que las mujeres en esta época eran vistas como objetos de cambio, en los cuales por alianzas matrimoniales se les iba a dar un dote, eso es social. ¿Ok? Si aquí me estaba hablando que hay una política en la cual se va a dividir a las personas blancas de las personas negras y que no se van a usar los mismos blancos, entonces sí es político. ¿Ok? Pero me está hablando de pura ideología, es decir, de lo que cree quién, Jules Ferry. ¿Ven la diferencia? Bueno, y económica no es porque no me está hablando de nada económico, me está hablando de que se transportaron cierto por ciento de cargas, etcétera, etcétera. Sí quedó claro, chicos y chicas. ¿Sí entienden un poco el trasfondo? Sí, Sí, profe. Ok, no se preocupen. Entiendo que pueden estar abrumados, pero poco a poco. Este es un examen que yo le hice a mis chicos de décimo este año con la materia. O sea, eh, se entiende. Claramente vamos a trabajar con otros exámenes del ministerio, pero para que vayamos entendiendo, vamos a hacerlo poco a poco. Eh, Me despido, chicos. Muchas gracias y mucha suerte. Discúlpenme, en serio, por la tardanza hoy. Fue una cuestión que se me escapó de las manos, pero bueno, voy a estar más pilas para que no me vuelva a pasar. Y gracias por estar. Vean las noticias, cuídense mucho, tomen bastante agua, por favor, y cuídense de los resfriados. Profe, una consulta. Dime, Ya esa materia, ¿verdad que usted la mandó al grupo o no? todo está en el grupo, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok. De hecho, les envié un resumen, creo. Bueno, no sé, pero creo que un resumen lo envié. Vamos a ver, sociales, ta, Sí, fue un ta. resumen en las diapositivas. Ok, sí, envié el resumen del imperialismo y las diapositivas. Para la siguiente semana vamos a ver el tema de la Primera Guerra Mundial, porque del imperialismo sale la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial son por divisiones que hay entre los imperios por la lucha de otros territorios. Sí les voy a enviar, creo, creo que tengo uno ahí con la mitad de la materia. Creo que es mejor que les envíe toda la materia y solo les envíe las diapositivas como lo vamos viendo. Y así ustedes pueden ir adelantándose un poco y solo recibir la explicación. Pero, bueno, voy a ver cómo lo decido. Pero sí, yo ya envié esto. Si no lo tienen, me dicen y yo se los vuelvo a compartir. ¿Está bien? Profe, a mí me lo puede compartir, por favor. Es que a mí me agregaron hoy al grupo, entonces no tengo nada. No, no, no es broma. Claro que sí. Ya lo voy a compartir otra vez. Gracias. Ok, con gusto. Gracias. Buenas noches, chicos y chicas. Descansen. buenas Buenas noches, noches. gracias, profe. Bueno, Buenas que noches. protéjase mucho, por favor. Hasta luego. Bueno, profe. Hasta luego, ok.